dialogando con el padre Raúl Sánchez, pues creo que es necesario volver a recordar que en la tradición y en la Sagrada Escritura está la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está su enseñanza, ahí está su ministerio, ahí está lo que Él quiso comunicarnos. Jesús revela al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Yo soy la imagen invisible de ese Dios invisible. Cuando no predicamos la palabra del Señor, sino que predicamos otra cosa, entonces vamos a confundir a la gente. Nosotros los sacerdotes, pudiendo hablar de humanismo, de sociología, de historia y tantas cosas, porque lo podemos hacer, nuestro mensaje es tomado de la Sagrada Escritura. Pero nos hemos puesto a predicar y a enseñar cosas que no están en la Sagrada Escritura, ni en la tradición. ¿Qué es lo que le pasa a eso a los teólogos? Y eso prácticamente impregna la predicación de algunos ambientes, de algunos eclesiásticos y de la misma iglesia, que empieza a crear suspicacias tanto en estos sacerdotes y obispos como en el pueblo de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Si en la tradición y en la Sagrada Escritura siempre se nos ha enseñado que el demonio existe, que Jesucristo hizo exorcismos, que Jesucristo expulsó demonios, que Pedro nos habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe, que Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales esparcidas en los aires. Entonces, si vemos todo esto y que nos hablan del demonio y que el demonio es una realidad, como enseña el catecismo, una realidad real, personal y maléfica, entonces aparecen unos teólogos diciendo, el demonio no existe, el demonio es un recurso literario que se utilizó en la escritura para esto y esto y esto, el demonio es una realidad simbólica. Entonces uno dice, a ver, y que de acuerdo a nuestros estudios, nuestros últimos estudios, los ulteriores estudios, entonces hemos podido llegar a comprender después de muchos años que el demonio no existe. Recursos literarios, maneras de hablar, maneras de expresar el hagiógrafo una realidad, era la manera que el pueblo le decía las enfermedades que no tenían, que no se conocían, entonces era el diablo o un demonio, un espíritu maléfico, pero eso de demonio no. Entonces uno dice, uno se rasca la cabeza y uno dice, a ver, llevamos 2000 años donde nos dicen demonio, nos hablan de demonios, etc. Tenemos experiencias de santos. Entonces, ¿qué pasó, señor teólogo? Usted que es tan brillante y tan inteligente y sin querer demeritar su trabajo ulterior teológico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los testimonios del santo cura de Ars? Por favor, usted va a creer en ese viejito, un hombre muy santo, muy bueno, pero que, por favor, lo que pasa es que no comía, pero era tan chupadito y tan viejito y no, y qué demonio ni qué nada, lo que pasa es que tenía problemas de psiquiátrico. Ok, señor teólogo, ¿y entonces qué hacemos con el padre Pío de Petrelcina? Ese también tuvo unas experiencias. Por favor, el padre Pío de Petrelcina, un hombre desajustado, un hombre que tenía un desequilibrio mental impresionante, por eso lo encerraron, duró 10 años guardado sin decir misa porque prácticamente está causando malestar a la gente, mucha confusión. Ese hombre tenía problemas de esquizofrenia y cosas de estas. ¿Es verdad, señor teólogo? Claro que sí. ¿Y qué hacemos entonces con Santa Teresa de Ávila? Y así, podemos pasarle todos los santos que tuvieron ese tipo de experiencias con el maligno, y estos teólogos, ni lo que digan los santos, ni lo que diga la Biblia, porque los santos eran todos desajustados emocionalmente, y la Biblia pues está también condicionada a los momentos, a la situación, a la cultura, a la idoneidad, a la manera de percibir las cosas en esa realidad semita. Entonces, ¿qué predicamos? Así siendo las cosas, entonces cuando usted llega a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, donde Pablo nos narra el acontecimiento de la última cena. Pablo no conoció a Cristo Jesús
Pablo no estuvo en la última cena y sin embargo nos está narrando lo que pasó en la última cena porque eso le llegó por tradición. Los apóstoles que sí estuvieron con el Señor en la última cena le hicieron saber a Pablo cómo fue eso. A muchos años después, entonces Pablo escribió eso a los de Corinto. Eso es lo que llama tradición. Por eso aquí Pablo empieza a decir, yo he recibido por parte del Señor. La tradición de tradere significa entrega. Yo he recibido por parte del Señor, el Señor le entregó a Pablo a través de la iglesia de los apóstoles, por eso el Señor, es la iglesia de Cristo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ve, el tradere, la tradición, lo que ahorita les va a entregar. ¿Y qué? Entonces les recuerda por carta, porque les está escribiendo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ahí, el dato de la última cena. Una vez que dijo eso, que le recordó eso, entonces, ¿qué dice? Fíjense bien, ese fíjense bien significa no desprecien esto, no desatiendan esto, abran los ojos y los oídos a esto que les voy a decir, esto merece atención. Entonces, fíjense bien, 2 puntos, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, lo que ustedes van a comer no es simplemente un pan, no es una galleta, sino es el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? Con pecado. Y como comulga con pecado, es decir, come el cuerpo y bebe la copa del Señor con pecado, entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es contra el cuerpo y la sangre del Señor. No peca contra un símbolo. Porque, ¿cómo va a pecar contra un símbolo? Con algo, con un pan, con una simple galleta, no. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, lo que vamos a consumir es el cuerpo del Señor. Quiere decir que debemos consumir el cuerpo del Señor dignamente. Comer el cuerpo del Señor indignamente es estar en pecado. Por eso dice, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Esto es lo que se le debe recordar a los políticos que favorecen la interrupción. Aquellos que facilitan, firman, aportan dinero, legislan, todo este tipo de cosas. Todos los que favorecen de una u otra manera la interrupción deben examinar muy bien su conciencia para que no pequen por consumir el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Si nosotros nos dedicáramos a predicar más la palabra del Señor y menos lo que dicen algunos teólogos o lo que dicen algunos ambientalistas o lo que dicen algunos humanistas o lo que dicen algunos sociólogos, estaríamos haciendo mejor las cosas. Nosotros, zapatero a tus zapatos. Nosotros tenemos que hablar es la palabra del Señor, dentro de su contexto histórico, dentro de sus realidades bíblicas, dentro de sus realidades de tradición. Y tener mucho cuidado con aquellas nuevas enseñanzas que uno a compararlas con la tradición, con la Biblia, con los documentos de la iglesia y con los testimonios de los santos, uno dice, no, por favor, eso es una cuestión que no se la traga nadie, pero se la está tragando todo el mundo hoy. Entonces aparecen los aladíes de la misericordia. No hay que tener misericordia. ¿Quién eres tú para decir que este no puede consumir? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que lo está diciendo es Pablo. Pablo es el que está diciendo eso. A mí no me vengan con cuestiones. Vaya usted, hable con Pablo. Vaya a refunfuñar a Pablo. Pablo está diciendo que examine muy bien la conciencia si quiere consumir el cuerpo del Señor, porque si lo hace indignamente se acarrea su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo, no yo. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia. Nosotros predicamos la palabra del Señor, no nuestra palabra. Y aquellos que están predicando su palabra están trayendo una confusión espantosa a la gente, que precisamente hoy los obispos tienen que reunirse para mirar, oiga, ¿qué hacemos con estos políticos que favorecen la interrupción? ¿Les damos o no les damos la comunión? Entonces uno dice, estos
estos políticos que favorecen la interrupción, si en realidad son católicos, sabrían esta palabra. Pero como nosotros hemos dejado de predicar la palabra del Señor por predicar otras cosas, la misericordia, el perdón. Entonces, un segundo. La iglesia no solamente predica eso también lo predican los budistas y los de la India y cualquier gurú, ¿no? O maestro ascendido. La paz llega a sus corazones, porque debe ser inundado su ser de misericordia. No, por ahí no es. No, ¿de qué misericordia me estás hablando? ¿De qué paz me estás hablando? Todos estos grandes gurúes y maestros ascendidos y personas importantes, sacerdotes de yo no sé dónde, todos hablan, ¿no? Hasta eso se nos filtró en la Iglesia Católica, sacerdotes no vestidos con prendas de hindú, sentados en posición sunset, con las manos puestas en una actitud, ¿no?, de meditación yoga, y con una voz en la naturaleza, con los pajaritos y las nubecitas. Vamos aquí a lograr el encuentro y la compenetración. No. Eso no es católico. Y precisamente por estar enseñando cosas que no son católicos, se nos metió un problema netamente católico y ahora no sabemos qué hacer. Oiga, si le damos la comunión a estos políticos que favorecen la interrupción, o qué hacemos, hermano, porque esto está como... No, esto lo dice Pablo, no lo digo yo. Y todo aquel que dice, no, pues que la misericordia, no, váyase al texto, hermano, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? Que la comunión no es para los santos, para los puros, para los perfectos, no, que la comunión es para los pecadores. ¿Dónde dice eso? La palabra del Señor dice todo lo contrario. No, sí, pero entienda, es que eso se dijo, claro que eso se dijo, pero no fue lo que quiso decir. Entonces, ¿qué quiso decir? No, lo que quiso decir, exactamente, lo que tienen que decir no lo dicen. Y lo que dicen trae confusión, como la cuestión del diablo del que estoy poniendo aquí el ejemplo. Hermano, por favor, nosotros comulgamos no es porque seamos santos, puros y perfectos. No, nosotros comulgamos precisamente porque como nos reconocemos basura, pecadores e insignificantes frente a Dios, vamos y nos confesamos. Es por eso que el sacerdote nos capacita, nos facilita, ¿no?, esto que está diciendo Pablo, examine muy bien su conciencia. Y como lo hemos examinado, entonces nos da la absolución, un sacramento de la iglesia que nos permite ir dignamente al altar. Que no nos enrede, es que nos están predicando un evangelio que no es. Claro, pero usted que escucha la palabra perdón o la palabra misericordia, piensa que le están hablando del evangelio. Espérate un segundo, ¿de qué misericordia me estás hablando y de qué perdón estamos hablando? ¿El de católico o cuál? ¿O cuál? Lea este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Cualquier cosa que usted pueda decir fuera de esto o que no esté allí, eso ya es cuestión suya, ya es interpretación suya, ya es cuestión de que usted no quiera aceptar lo que aparece allí. Aquí no habla de ninguna misericordia, no, aquí habla cosas más bien distintas. Mire, si sigo leyendo, usted se va a asombrar más. En el verso 30 dice, y por esta razón, es decir, por no reconocer el cuerpo de Jesús cuando comulgan, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, pero vamos a ser juzgados precisamente porque no nos examinamos y vamos allá a consumir el cuerpo de Cristo, y entonces ahí sí nos hacemos los santos. Los que favorecen la interrupción, no, eso no, todo el mundo se equivoca, no, todo el mundo se equivoca. No, parece ser que la ley canónica y la enseñanza doctrinal de la iglesia, o la doctrina de la iglesia católica, es para los de ruana, como decimos en mi país, Colombia. ¿Qué es la ruana? Haga de cuenta que es como una cobija que tiene un roto en la mitad y por ahí se mete la cabeza y eso tapa y abriga. Pero esa prenda de vestir la usan son los campesinos, la gente iletrada. Se usaba mucho, hoy todavía se ve, pero no tanto como en aquella época, estoy hablando de hace como 100 años. Y entonces
pues los campesinos que usaban esa prenda, entonces los políticos, los gobernadores, la gente, los doctos, pues trataban al pueblo como siempre lo han tratado, como dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que los oprimen y los aprietan? Pues sus gobernantes, dice la palabra del Señor. ¿No son los gobernantes los que ustedes tienen los que los oprimen? No, que no sea así entre ustedes, dice la palabra del Señor. Pues muy bien, estos gobernantes, estos doctos, pues hacían las leyes y que las cumplieran los de Ruana, ¿no? Pues para ellos, que cometían un ilícito, igual que el de los de Ruana, ahí sí no se aplicaba. Entonces, los de Ruana y algunos que favorecían a los de Ruana decían, pues que la ley no está hecha para los de Ruana, está hecha para todo el mundo. Entonces parece ser que también la Iglesia Católica, el derecho canónico, el catecismo de la Iglesia Católica está dado para cumplir para los de Ruana. Para la guacherna, mano, para la guacherna, para la lumpen, caray. Para ese pueblo mugriento. No, nosotros sí aplicamos otro tipo de ley. En eso estamos. Porque aparecen unos doctores, como decían en Colombia, la gente de Ruana dice los doctores. Es que los doctores... No, aquí tenemos un maestro que es Cristo Jesús y que los apóstoles aprendieron de Cristo Jesús y que Pablo recibió de Cristo Jesús la Eucaristía y que Pablo le escribió a los de Corinto recordando ese momento de la Eucaristía y le recordó también que para poder consumir el cuerpo y la sangre del Señor hay que examinar muy bien la conciencia para no cometer pecado, porque el que consume el cuerpo y la sangre del Señor indignamente se acarrea su propia condenación. Eso lo dice Pablo ahí. Si usted quiere inventarse una misericordia y estirar y volverse laxo frente a eso, hermano, y eso ya es usted. Pero la palabra del Señor así lo dice y eso está contextualizado, ¿no?, con otros libros de la Sagrada Escritura. Por no enseñar lo que tenemos que enseñar, hoy existe confusión, dudas, inquietudes, ¿será que sí? A ver, vamos a mirar qué era la cosa. Y eso precisamente es lo que está trayendo una atmósfera enrarecida en muchas partes del mundo respecto a la Eucaristía, respecto a quién se bendice, un montón de cosas, porque dejamos de enseñar lo que tenemos que enseñar y nos dedicamos a hablar de una misericordia y a hablar de un perdón y a hablar del clima y a hablar de una cosa que siendo cosas importantes, pero esas cosas no son propias de la iglesia, son propias de los políticos, de los gobernantes, de los sociólogos, ¿no?, de las personas que saben de meteorología, de los humanistas. Nosotros tenemos que aplicar la palabra del Señor y enseñar lo que el Señor nos mandó a enseñar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.